Buenos días, estimables estudiantes. Un gusto saludarles en lo que es la primera tutoría del curso de contratación administrativa. Hoy, siendo las 10 de la mañana del 6 de febrero del 2025, damos inicio a esta aventura del saber, una serie de contenidos que ustedes irán revisando, las tareas que tienen, ¿verdad? Y lo que vamos a revisar hoy es la T1 y la T2. Muy importante, les voy a dar tips de por dónde deberían ir buscando información para hacer el ejercicio que deben analizar, ¿verdad? Los ejercicios que tienen que analizar. Vamos a revisar los diferentes documentos para que puedan tener un excelente ejercicio y cumplimiento con las tareas y asignaciones y lo más importante, pues que aprendan y que disfruten este curso. Mi nombre es Manuel Vargas, soy el profesor para esta asignatura. Y recordarles que pueden visitar el sitio web www.manuelvargaspenes.com, en donde en la pestaña que se encuentra al interior del sitio web, en la parte inferior, perdón, van a encontrar una pestaña que dice YouTube. Ahí se van a estar subiendo las tutorías que ustedes tienen para este curso. Pues es muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta esos elementos para que luego puedan estar verificando las tutorías. Recordemos que la tutoría les va a aportar elementos necesarios para poder revisar y hacer las tareas. Entonces es importante que antes de hacer una consulta el profesor revisen las tutorías porque yo siempre trato de hacerlas lo más detalladas posible. Vamos a ir revisando algunos elementos importantísimos para el curso de hoy, perdón, para la tutoría de hoy. Esos elementos pasan por entender, bueno, qué es la contratación administrativa como tal, dónde vamos con la contratación administrativa y qué se esperan de las tareas que ustedes tienen que presentar. Así que en esto procedo a compartir pantalla, ¿verdad? Y muy importante, los elementos que estamos apreciando. Esta es la interfaz del curso de contratación administrativa. Aquí ustedes van a observar, ¿verdad? Las distintas pestañas que poseen para ir resolviendo el curso a lo largo del cuatrimestre. Primero que vamos a revisar es la orientación. Vamos a leer la orientación académica. Y dicha orientación académica, ¿verdad? Como ustedes pueden revisar, consta de 28 páginas. En esta línea, recordarles importantísimo, ¿verdad? El podcast que tiene la orientación académica, en donde ustedes aquí lo abren, ¿verdad? Y aquí lo pueden ver. Vas a escuchar la brújula informativa para estudiantes de la UNED. En este episodio conoceremos: conozca las orientaciones académicas. Muy importante que revisen este tipo de contenidos porque ese tipo de contenidos se hacen con la finalidad de que ustedes, personas estudiantes, puedan conocer de primera mano hacia dónde vamos con la gestión documental y lo más importante, qué es lo que pretendemos con la gestión documental del curso como tal. Entonces, ¿verdad? Recordarles que por favor lean siempre lo que es la orientación y visiten, ¿verdad? El podcast sobre la orientación académica. Recuerde, ¿verdad?, que cada recurso que a ustedes se les ofrece como estudiantes les permite mantener al día y actualizado la normativa de la universidad aplicada en las tareas. Es importante también tener en cuenta que hay que evitar el fraude académico. El fraude académico no solo les perjudica a ustedes, sino también perjudica la credibilidad de la universidad. Recordemos que estamos en una universidad pública, garante de ciertos elementos, ¿verdad? ¿Cuáles elementos? Transparencia, equidad, libre acceso a la información. Entonces, tratemos de evitar fraude académico pagándole tareas, pagándole a personas para que nos hagan la tarea, copiando las tareas, ¿verdad? Para evitar manchar ese prestigio que posee la universidad y también manchar su expediente académico. En esa línea, recordarles, importantísimo, que lo primero que usted debe hacer
¿verdad? Es corroborar las fechas de las entregas, anotar la semana de entrega y calcular al menos una semana previa a la elaboración de la tarea para tenerla lista a la hora de entregar el documento. Si tiene alguna consulta, si ustedes participaron en un foro, si el profesor, si ustedes remitieron una consulta al profesor y el profesor no les respondió, recuerden enviar el correo a la encargada de la cátedra, ¿verdad? Sea administración@uned.ac.cr, planteando una queja, planteando que se le resuelva rápidamente, porque puede ser que el profesor no le esté respondiendo, entonces para evitar problemas con sus entregas. Recuerde que para los casos de estudio debe considerar el material en la plataforma, herramienta para toma de decisiones, método de caso. Léanlo, por favor. Ya en esto ya uno lleva un buen rato y se da cuenta que hay estudiantes que ni siquiera leen eso. Entonces llegan a resolver el caso y lo tienen todo mal. Entonces, por favor, lean ese documento. Recordemos que ustedes están en un proceso de autogestión de su propio conocimiento. Eso es parte del modelo de educación a distancia. Ustedes no tienen un profesor todas las semanas orientándolos, llevándolos, solo tienen esta tutoría que van a revisar. Entonces es importante que también lo tomen en cuenta porque al ustedes autogestionarse su proceso de enseñanza y aprendizaje, ustedes son los que van marcando también su ritmo y sus propias pautas en función de lo que está reglamentado. Entonces, tomen en cuenta también que para ellos, si poseen alguna consulta o necesitan aclarar algún elemento, ¿verdad? Participen en los foros y lean los lineamientos que están en el entorno. Una vez que ustedes tienen claridad en la programación de las evaluaciones y de cómo organizar las fechas, es importante que hagan la lectura de los contenidos establecidos en el texto que vienen cada una de las tareas, los materiales complementarios para resolver las tareas que ahora vamos a verlos. Y recuerde que es importante estimar, ustedes pueden sentarse a hacer en grupo la tarea, eso no hay ningún problema. Lo que no pueden es presentar los mismos elementos orientados a una discusión repetitiva o a una discusión copiada. Yo puedo sentarme con un grupo de colegas a hablar sobre la política nacional, los retos que enfrenta, los dilemas que enfrenta, y mañana digamos que tengamos que presentar un ensayo sobre ese elemento. Los ensayos no van a venir en la misma línea, no van a venir igual redactados, no van a venir con la misma utilización de palabras. Entonces, tengan cuidado con eso, porque a veces lo que sucede es que se pasan las respuestas entre ustedes y las copian y las pegan como tal. Eso, aparte de ser fraude académico, también les está limitando la posibilidad de ustedes de comprender la materia, de comprender a partir de los ejercicios que se están haciendo por dónde van los conceptos que se están abordando y que se están trabajando. Recuerden que el Reglamento General Estudiantil establece que todas las actividades son individuales y originales, y el plagio como tal está sancionado de forma tal que incluso hasta pueden, dependiendo del caso, pueden ser expulsados de la universidad como tal. Entonces, tengan cuidado con esos elementos. Como les digo, pueden abordar la discusión con sus compañeros. Lo importante es que esa discusión no se convierta en un plagio como tal, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Respecto a las fechas como tal, muy importante, tenemos que, bueno, esta semana estamos en semana de tutorías. Esta semana estamos en semana de tutorías, ¿verdad? Recordemos que la primera atención, primer elemento de foro de consultas está a partir del lunes 10 hasta el viernes 21. Recuerden participar en los foros de consultas, es importante porque ahí podemos subsanar dudas, podemos atender elementos. Otra cuestión importante, ¿verdad? Es que la tarea se entrega el lunes 17 a partir de las 8 de la mañana hasta el sábado 22 de febrero, antes de las 11:58 de la noche. El método de casos, ¿verdad? El primer método de casos se entrega del lunes 3 de marzo al sábado 8 de marzo. Luego tenemos la tutoría 2, que se ve la tarea 2 y trabajo final. Hoy vamos a ver la tutoría, la tarea 1 y el método de estudios de caso. Vamos a ver los dos casitos como tal.
para que ustedes los comprendan y los analicemos. Y bueno, aquí tienen las demás fechas. Recordar que el cierre de cuatrimestre es el sábado 10 de mayo. Ya para esa fecha, pues esperaría que todos tuvieran las notas. Es importante, ¿verdad? Recordarles que las notas prácticamente se van actualizando en tiempo real. Soy un profesor que utiliza mucho el material, los elementos multimediales para dar realimentación. Entonces, en algunos casos van a encontrar anotaciones en el texto, van a encontrar videos míos explicando dónde están los problemas en las tareas, que hay que mejorar, que tenemos que resolver. En otros casos les voy a enviar notas de audio, ¿verdad? En el entorno. Entonces, para que tengan habilitados todos estos elementos, porque a veces dicen, profe, es que usted no me envió la realimentación. No, sí se la envié en un video de 2 minutos explicando dónde estuvo los errores, que hay que mejorar, que hay que atender, etcétera, etcétera. También recordarles, ¿verdad? Que en el sitio web, como se los remarco, www.manuelvargasperez.com, en la pestaña Intra, que dice YouTube, ahí van a encontrar las tutorías subidas y tutorías de otros cursos. También yo les voy a estar remitiendo algunos videos que es importante que revisen. Por ejemplo, videos de cómo citar correctamente bajo el modelo Chicago de Deusto, métodos de redacción, argumentación y retórica, evitar cacofonías, evitar falacias, cómo mejoro mis ideas, cómo postulo mejor mis argumentos. ¿Para qué? Porque también reviso eso en los documentos. Reviso que haya una buena composición temática, que haya una buena redacción, que haya una buena estructura. Entonces es importante que lo tomen en cuenta y que lo tengan claro. Al respecto de esto, ¿verdad? Recordemos que las entregas solo se pueden realizar en PDF o en Word. Prefiero que sean Word, PDF, porque algunos Words a veces vienen con virus. Entonces, en el PDF, también en la plataforma, les puedo revisar el documento y enviarles la realimentación inmediatamente ahí. Con el Word no puedo hacer eso. Entonces, traten de, en la mayoría de los casos, por favor, subir las tareas en PDF. Recordemos, ¿verdad?, que el artículo 56 del Reglamento General Estudiantil establece que el sistema de notas de la universidad va de 0 a 10 y se necesita un mínimo de 7 para poder aprobar la asignatura. Las calificaciones automáticamente las redondea el sistema a partir de 6,76, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta ese elemento. Y muy importante, ¿verdad? Recordar que los elementos que tenemos en el trabajo, ¿verdad? Están tipificados en una escala de 2% cada uno. Aquí ustedes pueden continuar leyendo este documento. Otro elemento importante, ¿verdad? Es los materiales que ofrece la universidad, las bases de datos, para revisar también los espacios que se poseen para tener material para responder las preguntas y las tareas, ¿verdad? Para este caso, este entorno como tal, recordar, por favor, y estoy haciendo énfasis, tienen que revisar el decreto ejecutivo 33411, reglamento a la ley de contratación administrativa, la ley de contratación administrativa, la 7994, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, revisar el plan estratégico para la modernización de las compras públicas del Ministerio de Hacienda, el manual para la implementación de compras verdes en el sector público en Costa Rica y los principios de la contratación administrativa, un análisis del voto 99898 de la Sala Constitucional. Recuerden, ¿verdad?, que es importantísimo que esos elementos los revisen, además de los que están subidos en la plataforma para que puedan responder las tareas. Vamos a ir directamente ya con la T1. Entonces, ¿verdad? Dentro de la T1 tenemos lo que es un análisis pleno de contratación. Es el primer acercamiento que ustedes van a tener con los modelos de contratación administrativa. Revisamos que tengamos la tarea como tal, el formato para el desarrollo de la actividad, el instructivo de cómo utilizar el fono y este documento que dice licitación, ejercicios T1 y T2, que con este documento es que vamos a poder hacer la T1 y la T2. Y también, importantísimo, que lean este documento, exposición y comentarios a la nueva Ley General de la Contratación Pública de Costa Rica, de Romero y Pérez.
Con este documento es el que vamos a iniciar la tarea. Entonces esperamos a que descargue el documento, ¿verdad? Y lo abrimos. Por favor, lean este documento. Este documento lo tienen que leer de primera mano para poder visualizar algunos elementos clave de lo que es la contratación administrativa. ¿Cuáles son esos elementos? Contratación electrónica, responsabilidad de las partes, deberes de los funcionarios públicos, hacia dónde va el análisis de cada uno de los capítulos, ¿verdad? Y entonces este documento, por favor, leerlo despacio, detenidamente, analizándolo, porque es el que les va a permitir también tener claridad sobre algunos elementos que vamos a ver en la tarea, algunos elementos conceptuales, como cuáles elementos conceptuales, como lo que es la contratación administrativa, cuáles son las partes involucradas, qué significa una garantía de cumplimiento, cuál es cuál es el objetivo del proceso de contratación, por qué la nueva ley de contratación pública incluye elementos que el anterior no lo tenía, como cuáles, como los principios de igualdad, los principios de revisión de la contratación, el numeral 22 acerca de lo que es la compra pública innovadora, ¿verdad? Los principios constitucionales y legales de la contratación pública, la actividad contractual, qué se entiende por actividad contractual, qué se entiende por la acreditación de procedencia. Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que ir leyendo, revisando, porque son elementos que se les van a consultar en la tarea. Una vez que leen primero este documento, ahora sí, pasamos a ver el segundo documento, que es este. Licitación, ejercicios T1, T2. Lo descargamos, lo abrimos y con este documento es el que vamos a poder realizar la tarea. Esperamos a que lo abra. Y aquí tenemos lo que se conoce como el pliego de condiciones. Aquí vamos a ver que esta contratación, ¿verdad? Es para la remodelación en el laboratorio de inmunología, autoinmunidad de la Caja Costarricense del Seguro Social. Como tal, ¿verdad? Implica, ¿verdad? Una serie de características técnicas que posee el cartel. Entonces, aquí vamos a ver todas las características técnicas de lo que se está necesitando, etcétera, etcétera. Se está viendo las condiciones y las características, ¿verdad? Se está viendo lo que es los elementos puntuales de la contratación y, muy importante, ¿verdad? ¿Cuáles son los lineamientos de esas especificaciones técnicas para la contratación? ¿Ok? A partir de ahí, nosotros nos vamos a ir a la tarea, ahora sí, ya que leímos esos dos documentos, descargamos la tarea, abrimos la tarea, leemos la tarea, ¿verdad? Como tal, vemos ahí los lineamientos básicos que ustedes los pueden revisar, cuestiones de forma, y nos vamos a la tarea. Ustedes vieron que ahí tienen elementos técnicos, ese documento de elementos técnicos, ese documento, ok, hasta ahí está llegando con los elementos técnicos. Pero aquí ya vemos que tenemos lo que es la licitación pública nacional y el código como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Porque ustedes dicen, bueno, en un lado tengo los elementos técnicos, ¿a dónde está aquí la trampa? Profe, no me subió el documento de la licitación, profe. No, aquí es el primer acercamiento que ustedes van a tener con el SICOP. Y como tal, tienen que demostrar esas habilidades del SICOP. Entonces, nos vamos a SICOP, ¿verdad? Ingresamos al SICOP como tal y aquí tenemos la interfaz y nos vamos al área donde dice concursos. Le damos consulta de concursos electrónicos y nos vamos a donde dice número de procedimiento. Y aquí pegamos el número de procedimiento que está aquí en la tarea.
Entonces, lo copiamos, lo pegamos y nos vamos acá y aquí lo pegamos. Y le damos consultar. Si no les aparece el registro como tal, porque puede ser, a veces existen estas pequeñas inconsistencias en el sistema, nos vamos a consulta de concursos fuera de línea y le damos el nombre del cartel. En el nombre del cartel ponemos esto, reactivos para la determinación de enfermedades autoinmunes. Nombre del cartel, lo pegamos acá. En la fecha y hora del registro, lo adelantamos un año, o sea, nos vamos un año para atrás, le ponemos del 1 de diciembre del 2023 a la fecha de hoy y le damos buscar. Vemos que tampoco nos está tirando la información. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A expediente electrónico. Y en expediente electrónico le damos número de procedimiento, nos devolvemos a pegar todo el número de procedimiento, pegamos acá y le damos consultar. Aquí ya sí nos aparece, ¿ven? Entonces, este es el paso a paso para que ustedes también vean dónde está fallando a veces el sistema, cuáles son las pulguitas del sistema. Aquí le damos en descripción y lo abrimos. Verificamos, ¿verdad? Que este sea el documento, que es la versión actual con la tarea que me está pidiendo. Entonces sí, es el mismo. Y le doy acá, lo abro y aquí le va a tirar a ustedes una serie de información que con esto también van a ir respondiendo a la tarea, pero nos vamos abajo y le damos aquí, pliego de condiciones. Abrimos esto, aquí lo está descargando, lo abrimos y aquí viene la carpeta con toda la información que ustedes necesitan para resolver la tarea. Entonces, abrimos este documento, el de pliego de condiciones. Esperamos a que cargue porque a veces son pesados, pues mientras valida las firmas. Y ahora sí, aquí lo tienen, el pliego de condiciones. Entonces, nos vamos a la tarea. La tarea, ¿qué es lo que me dice? Me está solicitando, ¿verdad? Ya ustedes encontraron el documento. Ya con esto es el acercamiento que van a tener a emprender a cómo utilizar el psicólogo. En una fase muy básica, pero ya por lo menos el día de mañana, si les dan el número de código de expediente, ya ustedes saben a partir de esto que vieron el paso a paso, dónde encontrar el documento a partir de código de expediente. Entonces, identifiquen la necesidad pública que pretende satisfacer la contratación. Algunos tips que yo les doy a ustedes. Ya que tenemos identificados el cartel, ¿verdad? Como tal, aquí vemos entonces que si ustedes leen el documento, el primero que les dije que leyeran, ¿verdad? El de las 131 páginas que explica la nueva ley de contratación pública de Romero Pérez, la necesidad pública se marca también por el concepto de objeto de compra. Entonces, ¿cuál es la necesidad pública? Adquirir reactivos para la determinación de enfermedades autoinmunes. Ese es el objeto de compra. Con ese objeto de compra, ¿verdad? Ahí van a ir marcando ciertos elementos. También podemos hacer una búsqueda rápida del documento y le damos necesidad pública. Algunos carteles lo traen, otros no. Este es uno de los casos en donde no se ven, pero también puede venir como motivo de compra. Este cartel tampoco lo trae. Aquí lo que puede marcarse, ¿verdad? Es cuáles son los elementos que necesitan comprar. ¿Ves? Desglose de la solicitud. Entonces ustedes aquí, como tal, tienen estos elementos. Y ven que dicen, ojo, esto es importante, que la necesidad pública a satisfacer de la línea 1 a 34 es con un único oferente. De la línea 35 a la 38 pueden ofertar más oferentes de forma individual.
aquí las condiciones del contrato. Entonces vamos a leer la tarea. Justifique de la identificación de la necesidad pública que determinó la contratación de esos servicios solicitados. Aquí es responder por qué es importante esta contratación. Aquí está respondiendo por qué es importante tener esta contratación como tal, ¿verdad? Luego pasamos a identificar en la pregunta 2 el objeto contractual de la licitación, ¿verdad? Entonces nos vamos al documento y el objeto contractual ustedes lo van a encontrar en la página, en los puntos del punto 7, ¿verdad? Vean todo lo que es el objeto contractual hasta el punto 9.18. Ahí explican el porqué de ese objeto contractual. ¿Verdad? No les voy a decir cómo explicarlo, pero ya les estoy orientando por dónde ir. Lo que tienen que analizar es por qué eso es objeto contractual. Y deben de justificar desde la identificación del objeto contractual la adquisición de esos productos que están concentrados ahí de la línea 7 al punto 9.18. ¿Ok? Luego dice, indica el monto de la garantía de cumplimiento. La garantía de cumplimiento ustedes la pueden encontrar en dos partes. La pueden encontrar en el texto como tal, ¿verdad? Haciendo búsqueda. Entonces nos vamos a garantía, ¿verdad? Entonces aquí la buscamos y está aquí en el punto 27. Ya aquí tienen la garantía de cumplimiento. Lo que tienen que tipificar es el monto de esa garantía de cumplimiento, ¿verdad? No se los voy a decir porque ya sería, como decimos, soplarles, pero ahí está. Y luego justifique desde la identificación de la garantía de cumplimiento la adquisición de los bienes. Ahí lo que deben de hacer es por qué se hace una garantía de cumplimiento en función de los bienes que están concentrados del punto 7 al punto 9.18. Entendiendo el concepto que explica Romero Pérez sobre garantía de cumplimiento, van a entender por qué la funcionalidad práctico-técnica de dar esa justificación por un monto. Luego, en la parte 4, determine si la contratación puede ser considerada como una compra pública estratégica. Van a tener que entender qué es el concepto de compra pública estratégica, explicado en Romero Pérez y explicado en la nueva ley de contratación. Una compra pública estratégica va muy vinculada a un elemento que la sociedad necesita como tal. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y deben de incluir una fuente de una referencia bibliográfica externa que justifique si es o no una compra pública estratégica. Eso como tal en el cartel usualmente no viene, pero ustedes lo deben determinar a partir de las lecturas que hacen previamente si es o no es una compra pública estratégica. Luego pasamos, ¿verdad? A analizar si la garantía de cumplimiento en la parte 5, el objeto contractual y el plazo de entrega se ajustan a la ley de contratación. ¿Ahí qué tienen que hacer? Agarrar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Garantía de cumplimiento, objeto contractual y plazo de entrega y revisar qué dice la ley de contratación y si cumple o no con los tiempos establecidos, si se marcan o no tiempos establecidos. ¿Qué pasa si no se marca el tiempo establecido? ¿Verdad? ¿Qué dice la ley? Eso es un análisis que ustedes tienen que hacer. Y luego ya pasamos a las conclusiones y la bibliografía. Como vemos, aquí les estoy dando el paso a paso, donde también podemos revisar algunos elementos. Aquí podemos revisar también en el SICOP algunos elementos. ¿Qué podemos revisar acá? Por ejemplo, para calcular las garantías de cumplimiento, revisamos los montos totales estimados de la contratación. Vemos que es una contratación por 722 millones de colones. ¿Cómo se calcula la garantía de cumplimiento? Ustedes lo van a ver con la ley, entonces ahí pueden estimar realmente cuánto es el valor de la garantía de cumplimiento. También ustedes pueden revisar acá, dentro de los elementos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta cada una de las líneas? Recordemos que son 38 líneas para este caso. Entonces vemos que aquí, ¿verdad? Cada una, en esta línea, por ejemplo, son de la línea 38, que es un reactivo para determinación de anticuerpos, antifactor intrínseco, metodología ELISA. Cada uno tiene un valor de 10.75 y se necesitan 450. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo, ¿verdad?, cómo es el juego de estos cálculos que se hacen con la garantía de cumplimiento.
Importante que repasen entonces cómo se accesa esta información al SICOP. Y vamos a repasar. Recordemos, aquí nos salimos de todo como si fuéramos a implementar, a hacer la búsqueda de una vez. Tenemos tres formas de hacer la búsqueda. Nos metemos a SICOP, ¿verdad? Aquí estamos en la interfaz. Nos vamos a concursos. En concursos tenemos concursos electrónicos, los que están fuera de línea y el expediente. En todos vamos a necesitar el código como tal de la licitación pública. Tomamos el código, lo copiamos, lo pegamos, ¿verdad? En cada uno de estos elementos, aquí donde dice número de procedimiento, ya vimos que aquí no nos va a dar la información en ninguna de estas tres. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A expediente electrónico. Y en expediente electrónico acotamos el número de procedimiento, que es ese mismo código, ¿verdad? Le damos consultar y aquí ya lo tenemos. Tenemos la información. Abrimos la descripción, abrimos la versión actual del documento, nos vamos al final y aquí en el punto F tenemos los elementos para poder hacer la tarea. Descargamos el pliego de condiciones, ¿verdad? Una vez que lo descargamos, nos abría una carpeta zip, perdón, descargamos el pliego de condiciones en la carpeta zip. Una vez que lo tenemos listo, lo abrimos y abrimos el 4, que es el pliego de condiciones. Ustedes se preguntarán, ¿los otros qué son? Vamos a verlos. Este es un formulario, ¿verdad? Que es la estimación de los elementos que se encuentran contenidos en la contratación, que eso para esta tarea no nos interesa, ¿verdad? Y el otro es, esperamos a que abra, el documento que les mostré que responde a la remodelación del laboratorio de inmunología. Que eso les va a explicar a ustedes un poco el contexto de por qué la compra, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la trampa en la tarea? Si se puede hablar de trampa, en que el documento que se les sube a ustedes es el contexto inicial para entender qué es lo que está pasando y por qué la compra. Les pude haber subido de una vez el otro documento. Lo que quiero es que ustedes accesen a SICOP por su cuenta, busquen los documentos, vean cómo se trabaja con el SICOP y puedan tener esa experiencia de usar la herramienta. Pues eso es lo que pretende también esta parte del curso, que entiendan cómo se puede utilizar el SICOP para buscar expedientes de licitaciones que ya están. Obviamente el SICOP es una herramienta enorme, daría un año, ¿verdad? Un curso entero para explicar cómo se funciona el SICOP, cómo se licita, cómo se contrata, cómo se descargan concursos, cómo se anda buscando concursos, etcétera, etcétera. Pero para el curso que tenemos de contratación, entender el elemento de cómo se carga la información, cómo traerlo a colación y cómo sacarlo de esto que se llama SICOP, incluso qué es el SICOP. Entonces ya con esto ustedes tienen esta primera experiencia. No hay forma de perderse. Y se los digo, si usted está viendo este video, no hay forma de que me consulte, profe, ¿a dónde está el documento, el pliego de condiciones para hacer la tarea? Porque ese que subieron ahí, no, es apenas el pliego de condiciones para entender el contexto en el que se marca la licitación. Entonces, si usted está viendo este video, en este punto, claramente ya va a saber a dónde descargar el documento bajo este código que tenemos acá. Estamos copiando el de la especificación técnica para poder hacer la tarea. Este código, el 2024 LY 000045 0001 10 21 04. Y ya vieron que existe el documento y que está para ir respondiendo cada una de los elementos de la tarea. Así que no hay forma que me pregunten eso porque lo que les voy a responder es vaya y vea la tutoría. En la tutoría está. ¿Ok? Muy bien. Eso es la tarea 1.
Ahora vamos con el caso uno y el caso 2. Aquí tenemos el caso, lo abrimos, ¿verdad? Recuerden revisar el método de casos, importante que lo lean, lo entiendan, si tienen dudas me consultan, ya sea a través de fonos o al final les voy a dar un número de teléfono y las horas donde me pueden llamar para conversar si tienen dudas o consultas. Y bueno, vamos a leer el caso. El caso se llama La Fosa y Colet. Es un caso que elaboré, ¿verdad? Amparándome también para que el caso tuviera sentido, corriendo una simulación de contenido en OpenAI, que es inteligencia artificial, utilizando entornos de ChatGPT y Copilot. El caso dice así. En el municipio de Nueva Esperanza, una serie de allanamientos coordinados por la Fiscalía de No Más Corruptos, la FNMC, ha destapado un escándalo que involucra a varios altos funcionarios de la Fonda de Salubridad Pública, la FOSA. La investigación, que comenzó tras una denuncia interna, ha llevado a la detención de la presidenta de la FOSA, la doctora Colette Cloutier, y a otros 5 exfuncionarios acusados de manipulación de la contratación de servicios médicos. Los operativos, que incluyeron 91 allanamientos en diversas instalaciones de la FOSA, y en residencias de los involucrados, revelaron que la junta directiva de la FOSA había anulado un procedimiento de compra previamente preparado que iba a ser publicado para la gestión de 20 centros de atención integral civil, los que se conocen como AI. En su lugar, la Junta impulsó un nuevo concurso en el cual se sospecha que se ejerció influencia sobre otros funcionarios para favorecer a ciertas empresas privadas que prestan servicios de salud. Se alega que las ofertas de estas empresas eran excesivas, con un costo anual proyectado que superaría los 15 millones de unidades monetarias, lo que representaría un incremento significativo en comparación con el costo actual de la prestación del servicio. Esta decisión, además, contravendría la normativa que establece un límite de 4 años para los contratos, ya que se otorgaron por un periodo de 18 años. La Fiscalía ha indicado que existen indicios de reuniones secretas entre los miembros de la Junta y representantes de las cooperativas, lo que pudo haber otorgado ventajas indebidas a estos oferentes. La investigación ha sido respaldada por informes de auditoría que advirtieron sobre posibles irregularidades y el manejo inadecuado de recursos públicos. La alcaldesa de Nueva Esperanza, doña Clara Luz, se ha comprometido a restaurar la confianza en la administración municipal y ha declarado que se implementarán medidas urgentes para corregir la situación. Sin embargo, enfrenta importantes obstáculos como la presión de grupos de interés que buscan mantener el statu quo y la falta de experiencia del nuevo personal encargado de gestionar el proceso de contratación. El escándalo ha desatado protestas entre las personas ciudadanas quienes exigen una gestión transparente y eficiente de los recursos destinados a la salud pública. La situación de Nueva Esperanza pone de relieve la importancia de la integridad en los procesos de contratación administrativa y su impacto directo en la calidad de vida de la población. Pues aquí ustedes tienen que resolver utilizando estrictamente el método de casos, ¿verdad? ¿Cuál es ese modelo? Pues bueno, aquí lo que se les va a calificar a ustedes y tomar como tal el método de casos para revisar en los elementos que se les están solicitando cómo determinar plenamente el ejercicio de la tarea. Para ello, recordemos que ustedes tienen una plantilla. En esta plantilla ustedes la descargan y aquí se van a ir guiando, ¿verdad? De lo que les están solicitando. Hechos relevantes, problema central, análisis del problema central, alternativas de solución y cómo se tiene que presentar cada uno de los elementos. Más claro, imposible. Eso es leer cómo se hace el método de casos, leer el caso y desmenuzarlo con esta plantilla. Imposible. Perderse. Ahora vamos con el segundo caso en estudio que tenemos que trabajar hoy para explicárselos, que esta es la tarea, el caso 2.
y este caso se conoce como el cuento del puerto. Era domingo por la noche. Klaus quería que su madre le contara un cuento. La mamá de Klaus había sido funcionaria pública y conocía una historia que a muchos les ayudaba a dormir. Doña Pauli, como le decía Klaus, comenzó a recitar. En una ciudad costera donde el viento llevaba siempre consigo el olor a sal y el bullicio de los barcos nunca cesaba, se erguía el majestuoso Puerto Mar del horizonte. Era el corazón de la economía local, una puerta hacia el vasto océano que conectaba la ciudad con el mundo. Durante años había sido el centro de incontables historias de éxito, pero ahora una nueva trama comenzaba a gestarse entre sus muelles y oficinas. El puerto estaba a punto de someterse a una transformación monumental. Un proyecto de ampliación tan grande como ambicioso prometía multiplicar su capacidad y convertirlo en el centro de comercio internacional. Las promesas eran grandes, más contenedores, más barcos, más riqueza para la ciudad y sus habitantes. Todo eso estaban proponiendo. El plan había tardado años en ser concebido y ahora solo quedaba adjudicar el proyecto al consorcio constructor que llevaría a cabo la obra. Pero en los pasillos del poder, el silencio se mezclaba con rumores. Algunos susurraban que no todo en el proceso de licitación había sido tan claro como la luz del sol reflejada en las aguas del puerto. Entre las sombras, ciertos oferentes se quejaban de que los pliegos de condiciones habían sido modificados sin previo aviso. Era como si el juego hubiese cambiado a mitad de camino y no todos los jugadores lo supieran. Aquellas empresas que no estaban al tanto de los ajustes habían presentado sus ofertas confiando en reglas que ya no existían. Nadie había protestado abiertamente. Después de todo, las modificaciones no parecían demasiado evidentes. Eran ajustes sutiles, pequeños detalles en los criterios técnicos y en la extensión del plazo de concesión que, aunque no parecía gran cosa a simple vista, podían inclinar la balanza hacia ciertas manos. Los habitantes de la ciudad, ajenos a las intrigas, continuaban con sus vidas, mientras en lo alto de una torre de cristal, la comisión evaluadora revisaba las ofertas. Era un grupo de hombres y mujeres con rostros serios que aseguraban estar allí para escoger al mejor para el trabajo. Sin embargo, algunos rumores persistían. ¿Por qué las propuestas de las empresas locales que parecían menos competitivas recibían mejores puntuaciones que las de los gigantes internacionales? En el café del puerto, donde los estibadores se reunían después de una larga jornada, las discusiones eran otras. Hablaban del plazo de concesión, de cómo, sin que muchos se dieran cuenta, había pasado de 20 a 30 años. Eso le da a la empresa un control más largo sobre el puerto, dijo uno, mientras echaba azúcar en su taza. Pero quizás está bien, respondió otro. El proyecto es complejo, se necesita más tiempo para terminarlo y aquí la verdad es que todo se arregla con papel moneda. Mientras tanto, en la autoridad portuaria, el gerente general no podía sacudirse una sensación extraña. Sabía que algo no estaba bien. No era solo las modificaciones al pliego o las puntuaciones dispares. Era algo más profundo, algo que le hacía perder el sueño por las noches. Decidió, en un momento de claridad, solicitar una auditoría interna. Quería respuestas, quería saber si alguien en algún punto del proceso había olvidado que detrás de los números y las cifras estaba la ciudad. Los auditores llegaron discretamente, revisaron papeles, cotejaron firmas, buscaron cualquier indicio de trampa. Lo que no encontraron fue un escándalo evidente, sino una red de reuniones no oficiales, encuentros entre ciertos funcionarios de autoridad portuaria y representantes de oferentes. Pueden ser solo coincidencias, dijeron algunos, o podrían ser algo más, susurraron otros. El proyecto del puerto seguía en marcha, pero ahora una nube de incertidumbre lo cubría. No se sabía si la licitación había sido completamente limpia o si, como muchos temían, ciertos intereses habían guiado el proceso desde el principio. La ciudad esperaba con un aire de inquietud el desenlace de aquella historia. Y así, en las profundidades del puerto, donde el mar y los negocios se encontraban, la trama continuaba. Los barcos seguían entrando y saliendo, las grúas levantaban sus cargas, pero algo en el aire había cambiado. Porque en esa ciudad costera, donde el poder y la economía se entrelazaban con el viento salado, se estaba escribiendo una historia que muchos no verían, pero que afectaría el destino de todos. El puerto mar del horizonte seguía siendo el corazón de la ciudad, pero ahora sus latidos se sentían diferentes.
como si algo invisible pero poderoso estuviera entrelazado en cada movimiento de sus aguas profundas. Igual, tenemos el caso, leímos el caso, vemos los elementos de contratación administrativa que se están presentando y resolvemos a partir de la plantilla que está dada. No vería mayor complejidad. Ahí está la narrativa, los hechos relevantes, dónde está la funcionalidad, cómo determinar hechos relevantes, cómo determinar la instrumentalización para resolver el caso, qué procesos guiar, hacia dónde debería ir la auditoría. Son elementos que ustedes deberían de ir enmarcando y que deberían de saber si leen muy bien el método de casos para resolver el tema que compete a partir del cuento que cuenta doña Paulia Klaus, qué está pasando con este puerto y la concesión portuaria. Muy bien. En síntesis, estimables estudiantes, realmente como pueden ver, cada una de las tareas es muy clara en los elementos que conlleva, en los elementos que abraza, los ejercicios que tenemos. No vería mayor complejidad si ven esta tutoría, una tutoría que va al grano, directa, certera, ¿verdad? Y es importante terminar de recordar que en el curso tenemos el espacio, como les decía, del entorno en donde ustedes revisan, ¿verdad? Eh, la carga de los videos para que puedan ver. Aquí ingresan, ¿verdad? Lo que es www.manuelvargasperez.com. Ahí revisan, nos vamos al final, en donde dice YouTube, y aquí les va a abrir un canal que se llama el canal del profe Vargas, en donde también pueden revisar videos de tutorías pasadas y elementos importantes. Sugiero, por ejemplo, que revisen este video, cómo mejorar la argumentación y citación en mis tareas. Un video importante porque ahí se hace un instructivo paso a paso de cómo citar con Chicago Deusto, cuáles fuentes citar, cómo reviso bases de datos, cómo mejoro el argumento en el desarrollo de mis tareas, cómo evitar falacias, cómo evitar cacofonías, etcétera, ¿verdad? Entonces, importante que revisen este documento, este video, ¿verdad? Y aquí es donde van a poder encontrar las tutorías, ¿verdad? De cursos pasados, no para que copien las tareas, porque las tareas siempre son diferentes, etcétera, pero para que revisen material y contenido que en algunos casos es importante que lo tengan. Si se suscriben al canal, inmediatamente les va a llegar las notificaciones de cuando se suben las tareas y es importante entonces, los videos de las tutorías, y es importante entonces también que lo tengan ahí claro en función de lo que estamos viendo a lo largo del curso. Atención de dudas y consultas, también importante, que a veces me dicen, profe, ¿dónde puedo conversar con usted? Es que usted no pone, no, si están en la tutoría. Pueden escribirme al correo mvargasp@uned.ac.cr, ¿verdad? Y ahí les voy a atender si tienen alguna consulta en los foros que tenemos en el entorno, en el sistema de correos que tenemos en el entorno. Y importante, los lunes de 3 de la tarde a 6 de la noche al 40817109. Ahí me pueden llamar si tienen alguna duda o consulta y con todo el gusto del mundo podemos conversar y revisar los elementos. Espero realmente que esta tutoría les haya sido de bastante guía, aprovechamiento. Muy importante que tomen en cuenta que este es un curso muy exigente, como vimos, pero también van a aprender cosas que usualmente se salen de la norma en los cursos, como travesear un poquito el SICOP, ver el tema del SICOP, ¿verdad? Con el tema de los casos, bueno, me suena a una realidad muy conocida. ¿Puedo aplicar esa realidad? ¿Cómo la puedo trabajar? ¿Verdad? Entonces, ahí para que ustedes también tengan ese material y podamos trabajar de manera correlacional. Les deseo el mejor de los éxitos en este curso, ¿verdad? Que tengan un excelente, excelente proceso de aprendizaje. Y como les digo, los canales de comunicación, correo electrónico, plataforma y teléfono abiertos, el correo electrónico siempre, la plataforma siempre y el número de teléfono los lunes de 3 a 6 de la tarde. Así que por favor, aprovechen, disfruten este curso, sáquenle provecho y que tengan un lindo, lindo inicio de cuatrimestre. Disfruten mucho el proceso de aprendizaje,
Hay que ver estos elementos como posibilidad de ir creciendo tanto como profesionales como profesionistas y crecer para la vida, ¿verdad? Entonces, desearles lo mejor, mis felicitaciones. Y si ustedes tienen algún problema que les está poniendo en riesgo continuar con el curso, o que no presentaron alguna tarea, o que tienen alguna situación, por favor, conversémoslo. Mi principio siempre es, la educación está para apoyar, no está para castigar. Entonces, conversemos, siempre conversando nos podemos entender. Que les vaya muy bien, disfruten el cuatrimestre, disfruten las tareas, se han hecho con mucha dedicación para que ustedes aprendan. Pasen un lindo día y recuerden revisar las tutorías.